Me mintieron. Me engañaron por desconocer la verdad. Y si te digo que has vivido engañado hasta hoy, es tiempo de que conozcas. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para llegar al conocimiento de la verdad se deben poseer dos elementos: un deseo sincero de conocerla y buena voluntad en el corazón para obedecerla. El domingo es considerado por una extensa mayoría como el día de reposo. Para muchos constituye el séptimo día de la semana. Desde la antigüedad, diversos pueblos han respetado dicho día hasta el punto de incluirlo en su constitución, so pena de multas y, en algunos casos, muerte si se transgrede ese día. Actualmente, desde el punto de vista religioso, la mayoría de las denominaciones cristianas protestantes, al igual que la Iglesia Católica, promueven el descanso semanal atribuyendo solemnidad al día domingo. Sin embargo, muchos protestantes desconocen que este día no tiene nada que ver con la cristiandad, siendo instituido humanamente. Ignoran que se han desviado de su rumbo original y han dejado a un lado el verdadero día de reposo que se expresa en la Biblia. Desde los tiempos de Cristo, sus seguidores y Él mismo observaron como día de reposo el sábado. La Biblia lo señala como el séptimo día. En los 10 mandamientos, específicamente en el cuarto, se expresa con claridad: acuérdate de santificar el día de sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Es evidente el nombre, numeración y uso que se le dio a este día. ¿Cómo es que entonces el domingo es tenido como día de reposo? Muchas personas se sorprenden al escuchar el mandamiento anterior, ya que en su infancia fueron instruidas con otro mandamiento. En la síntesis catecismo de la Iglesia Católica se ha reproducido lo que por años se ha inculcado a la sociedad. Refiriéndose al día de descanso, en los 10 mandamientos se cita: santificarás las fiestas. Manda dar culto a Dios los domingos y días de precepto. Existe una clara contradicción entre lo que presenta la Biblia y lo que enseña la Iglesia Católica, siendo esta falsa enseñanza adoptada por los protestantes. Para aclarar este hecho se debe hacer un análisis de la historia. En el siglo IV, Roma estaba pasando por momentos difíciles. El imperio se hallaba dividido por 2 grandes corrientes espirituales. Por un lado, el paganismo, y por el otro, el cristianismo. Era necesaria una pronta acción para agrupar a los ciudadanos. Constantino el Grande era pagano y decidió unificar Roma en una sola religión: el cristianismo. Fue asombrosa la capacidad de este hombre para convertir a la nueva religión a unos paganos adoradores del sol. Creó una religión híbrida que pudiera ser aceptada por ambas partes. Incluso el día de descanso que muchos cristianos toman como el día del Señor es una idea que tomaron prestada de los paganos. Los cristianos respetaban el sábado, pero Constantino lo modificó de una manera imperceptible para que coincidiera con el día de la veneración pagana al sol. En el año 321, el día dedicado por los paganos al dios Sol es instituido por el emperador cuando dicta lo que se conoce como la primera medida pública que impuso la observancia del domingo. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol. Cualquier persona puede comprobar que el descanso dominical surgió como veneración al sol, al revisar la etimología de la palabra domingo en los idiomas alemán, Sonntag, que equivale a día del sol,
En inglés, Sunday, sun es sol y day es día, es decir, día del sol. Luego de este evento, exactamente 15 años después, la Iglesia Católica se pronuncia y adopta este día como sagrado. Así lo reseña el reverendo Gallerman. Observamos el domingo en vez del sábado, porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Los líderes católicos están conscientes, como se puede apreciar, que se ha realizado un cambio. Para ellos, este cambio simplemente representa una parte más de su fe, que la Iglesia posee una autoridad tal que puede cambiar lo que la Biblia menciona, asunto que para los protestantes es una abominación y blasfemia. Sin embargo, la falta de escudriñamiento de la Biblia, así como la ignorancia en cuanto a la historia, los mantiene en una obediencia a ciegas e inconsciente al Vaticano. Por su parte, el Vaticano en sus múltiples publicaciones asevera lo siguiente: los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para su adoración pública, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece reconocer que, al observar el domingo, ellos están aceptando la autoridad del interlocutor de la Iglesia, el Papa. Esto señala que fue precisamente después que se hace este cambio que muchos cristianos protestantes comenzaron a respetar el domingo como día de descanso. No existe evidencia fidedigna que los apóstoles o la iglesia primitiva guardaron o respetaron el domingo como día de descanso. Transcurrieron más de 300 años después de Cristo para que se comenzara a observar ese día, y la Iglesia Católica reclama el derecho de autoría de este cambio. Esto se puede apreciar en la revista The Catholic Record. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. Sin duda, es el único argumento que la cristiandad protestante puede esgrimir si desea defender la tesis del domingo como día de descanso. Lo contradictorio es que ellos denuncian a la Iglesia Católica de haber invalidado la palabra de Dios cuando siguen los dictámenes de esta. Así lo afirmó el canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, Albert Smith, respondiendo por el cardenal en una carta. Si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día del sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Claramente, el sábado es el día que la cristiandad protestante debería observar como día de reposo, ya que es el único día que se menciona en la Biblia como santo. Si te abstuvieres en día de sábado de hacer tu voluntad o gusto en mi santo día, y llamares al sábado día de reposo y santo o consagrado a la gloria del Señor, es evidente que es Dios mismo quien atribuye santidad al sábado y lo llama con propiedad mi santo día. Es necesario que revises muy bien tus creencias y no dejarte llevar a ciegas por lo que una persona eminente o una organización afirme. Tal caso podría asemejarse con lo ocurrido anecdóticamente con el filósofo Aristóteles, quien vivió 350 años antes de Jesucristo. Fue maestro de Alejandro Magno y muchos otros hombres importantes de la historia. Él escribió varias obras que constituyeron las bases de muchas disciplinas. En una de ellas, Aristóteles definió lo que era una araña. La catalogó como un pequeño insecto que tiene 6 patas. De allí en adelante, todos los libros referentes a entomología, que es el estudio de los insectos, tomaron las bases teóricas de Aristóteles. Decían que la araña era un pequeño insecto que tiene 6 patas. Durante 2000 años se mantuvo esta definición y clasificación de la araña,
ya que lo había indicado así el gran sabio. Luego de 2000 años, un naturalista francés llamado Jean-Baptiste Lamarck, el cual había comenzado su carrera científica como botánico, pero luego se convirtió en uno de los profesores fundadores del Museo Nacional de Historia Natural como experto en invertebrados. Allí clasificó gusanos, moluscos y otros invertebrados, realizando un trabajo muy adelantado para su época. Cierto día, decidió tomar una araña y colocarla sobre una mesa para estudiarla mejor. En ese examen, la diseccionó. Luego, procedió a contar sus patas y descubrió dos grandes cosas. En primer lugar, que la araña no era un insecto, sino un arácnido. Y en segundo lugar, que no tenía 6 patas, sino 8. 2000 años de engaño, simplemente porque nadie se había tomado la molestia de contar las patas a una araña y corroborar lo que había dicho el gran sabio Aristóteles. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Lamentablemente, muchos creen lo que oyen sin verificarlo. Creen a ciegas en lo que sus líderes religiosos les indican, engañados por desconocer la verdad. El sol calentaba fuertemente. Recorrí muchos kilómetros cuando en la carretera me encontré a un hombre de edad avanzada con una Biblia en la mano. Luego del encuentro y el saludo, le pregunté por dónde iba leyendo la Biblia. Él me respondió en voz baja: le diré algo. Mi pastor es un gran teólogo y yo lo escucho siempre. No tengo necesidad de leerla cuando tengo a alguien que me la explica. Sorprendido de su respuesta, mi reacción al momento fue acercármele y decirle: deje de comer comida masticada y tome el pan integral de la palabra de Dios. Jamás me hubiese dirigido así a una persona mayor. Pero en ese momento no fui yo quien habló. Hasta yo me sorprendí de lo que había salido de mis labios y considerando si le había faltado el respeto en mi mente, luego de unos breves segundos, con un rostro reflexivo me dijo: tienes razón. Tenemos dos opciones: admitir que estábamos equivocados y cambiar, o seguir viviendo en el engaño. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Multitudes prefieren escuchar y aceptar antes que investigar por sí mismos, lo que constituye una ignorancia voluntaria. Se congregan los domingos y algunos se abstienen de trabajar dicho día, creyendo estar honrando a Dios en el día de descanso establecido en los mandamientos, sin darse cuenta que ese día no es el que se estableció originalmente. Están indirectamente rindiendo una adoración al sol y han sido víctimas de una audaz falsificación. Ahora sabes lo que nunca te dijeron.